Aislamiento preventivo y necesidades complejas de comunicación. Durante el aislamiento preventivo que se decretó por la pandemia de COVID-19 en Argentina, entre marzo y noviembre del 2020 los tratamientos terapéuticos se transformaron en teleasistencia. Esto requirió, en el caso que vamos a mostrar, incorporar tecnologías de la información y la comunicación en nuevos encuadres. En este contexto, trabajamos con 28 niños y adolescentes con necesidades complejas de comunicación. Ellos encontraron barreras para establecer estas nuevas dinámicas de comunicación. Estamos hablando de niños que no tenían adquirido ni la comprensión ni la expresión en muchos casos del lenguaje verbal, ni lectoescritura, ni manejo de otro código como podría ser o braille o lengua de señas, tampoco lo manejaban, un vocabulario muy reducido, en algunos casos 2 o 5 palabras, dificultades para sostener la atención en pantallas, con demasiada información en movimiento, o la combinación de varios de estos factores. ¿Cómo comunicarnos a la distancia con estas barreras? La propuesta para trabajar con este desafío de comunicarnos a la distancia con estas barreras fue sistematizar el trabajo con comunicación alternativa aumentativa. Esto ya se venía haciendo en algunos casos con sus fonoaudiólogas o logopedas, en otros casos de manera muy escasa, pero a partir de agosto, cuando se vio que era necesario buscar otro recurso comunicativo, se sistematizó con todos los niños y adolescentes y se realizó una vez por semana con todos los pacientes, incluso aquellos que nunca habían iniciado el sistema de comunicación alternativa con sus fonoaudiólogas. Vemos una imagen de 4 comunicadores, 4 fotos de 4 instrumentos que se les presentaron a los chicos en la pantalla. Acá vemos toc-toc doble, guitarra, tambor y melódica. Son 4 instrumentos que los chicos ya conocían y con los que ya habían trabajado. Comunicación alternativa aumentativa es el uso de un sistema de signos para incrementar la funcionalidad del lenguaje o transformarse en el único modo comunicativo si no hubiera otro. De acuerdo a cada necesidad, se emplearán diferentes sistemas de signos. Los signos que elijamos o los que elegimos tenían que limitarse porque tenían que poder ser enviados digitalmente. Entonces podíamos enviar imagen y sonido. Y por esto tuvimos que eliminar para la teleasistencia elementos concretos, objetos en miniatura o partes de objetos que muchas veces se utilizan como comunicadores, especialmente con las personas que tienen alguna dificultad visual. Para elegir las imágenes, tuvimos en cuenta los niveles de iconicidad, es decir, qué tanto la imagen se parecía al objeto real que representaba. En ese sentido se utilizaron fotos de los objetos reales. Por ejemplo, estamos viendo la foto de una maraca que en su casa tiene una de las pacientes, pictogramas del programa Boardmaker o pictogramas del portal Arasac. Las posibilidades de simbolización de cada niño y adolescente también determinan qué imágenes pueden reconocer o no. Los instrumentos que tenían en su casa, porque ya los materiales con los que trabajábamos habitualmente permanecían en la institución a la que no se accedía. Los tamaños de las imágenes cuando había alguna necesidad por alguna dificultad visual. Los significantes y los objetos conocidos. Esto es, empezamos a trabajar con aquellos objetos que los niños conocían y después fuimos incorporando estos materiales que también tenían en casa. Las imágenes se incorporaron al principio de a una y aisladas. Se mostraba la imagen a través de distintos medios, imágenes estáticas, y se acompañaban de audios o videos
o llamadas o videollamadas. Esto dependió muchísimo de cada caso y del proceso terapéutico de cada uno. Recordemos que esta era una vía de comunicación y no era el objetivo terapéutico de los tratamientos. Estamos viendo el pictograma del sistema Arasac correspondiente al instrumento triángulo. Los discursos sonoros fueron acompañando las imágenes, a veces sincrónicamente, al mismo tiempo, en un video, y a veces de manera diferida. Se mandaba la imagen y después el audio, o primero el audio y después la imagen, depende la propuesta. Estamos viendo pictogramas del sistema Boardmaker para las acciones cantar y tocar. Todos los mensajes se enviaron a los niños y adolescentes usando comunicación alternativa aumentativa. Pasó a ser nuestro modo de comunicación, nuestro código. Siempre pensando que cada niño necesitó que se le armara su propio sistema de comunicación con sus propios comunicadores. En videos, con las imágenes, la palabra oral, la música propuesta y el sonido de los instrumentos que se les hacía escuchar, o en fotos editadas para que les sean presentadas en la cantidad y en la posición que cada niño requería, sumado a audios que se le ponían antes o después de la foto. Por ejemplo, estamos viendo 4 fotos de 4 intérpretes que le gustaban a uno de los adolescentes, Carlos Vives y Shakira, Daddy Yankee y Pedro Capó y Farruko, que están ubicados de esa manera justamente porque los 2 intérpretes de arriba cantan juntos una canción, entonces el adolescente en este caso podía señalar arriba o abajo. Pero hay muchos otros niños que editándole las fotos de esta manera o con esta cantidad no podían ubicarse, entonces para ellos se presentó una imagen o imágenes editadas de otra manera y otras cantidades. Las respuestas recibidas fueron variadas y demostraron la funcionalidad del uso adecuado de este sistema. Todos los niños identificaron la voz de la musicoterapeuta y pudieron mostrar que la identificaban con la imagen de la foto de la musicoterapeuta, que muchas veces se presentaba frente a otra imagen. En este momento estamos viendo el pictograma del sistema Boardmaker para la acción aplaudir. La participación de las familias y acompañantes terapéuticos fue determinante a la hora de evaluar resultados, porque gran parte de las acciones las tenían que hacer ellos. Entonces dependía muchísimo de la disponibilidad de los adultos que estaban con el niño. Acá estamos viendo, por ejemplo, el comunicador de un teclado electrónico que poseía uno de los pacientes. Estos comunicadores solo se pudieron lograr cuando la familia o los acompañantes terapéuticos de cada paciente enviaban el material. Entonces todo el trabajo posterior dependía de esto. Algunos niños reconocieron instrumentos escuchados solamente al ver sus imágenes y otros pudieron expresar sus preferencias con los comunicadores. A partir de allí, más allá de que el objetivo terapéutico no era una educación audioperceptiva de timbres, pero sí, a partir de allí nosotros podíamos evaluar que el niño estaba entendiendo que nos tenía que responder utilizando las mismas imágenes que nosotros le estábamos enviando para mandar nuestro mensaje. Acá nuevamente vemos 2 fotos que manda una familia, donde se puede ver en el primer caso parte de objeto, una parte de la flauta dulce, y en el otro caso una pandereta, que son los instrumentos con los que cuenta en su casa. La mayoría pudo sostener la atención a la audición de canciones con comunicadores secuenciados y algunos pudieron acompañar la letra de las canciones señalando los pictogramas correspondientes. Con esto se han hecho juegos, intercambiando el lugar de las imágenes, etc. Acá vemos los 4 pictogramas del sistema Arasac correspondientes a monstruo, laguna, panza y calabaza, que se utilizaron para la canción El monstruo de la laguna de Canticuénticos.
Esta canción fue trabajada de muy diferentes maneras con distintos niños. Es una canción elegida por muchos ellos porque está, digamos que está de moda. Sin embargo, con todos ellos se trabajó de manera distinta y fue muy diferente la manera en que se empezó a trabajar en agosto y a la que llegamos en diciembre, por ejemplo. En algunos casos se presentaba una imagen aislada, que era la de monstruo inicialmente, y después se iban agregando solamente aquellas partes del cuerpo con las que se trabajaba con ese niño, por ejemplo. Y así, posteriormente se fueron encadenando algunos pictogramas, siempre agregándose de a uno y viendo si el niño podía responder a eso o no. Para muchas propuestas fue necesario agregar a las imágenes que funcionaban como comunicadores las palabras exactas que los niños y adolescentes conocían. ¿Por qué? Porque se las mostraban los adultos que estaban a cargo, sus acompañantes terapéuticos, sus familias, y decían la palabra que ellos identificaban, que muchas veces eran sinónimos. Entonces, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, que podría ser una mariquita o una vaquita de San Antonio, corresponde a la canción que se llama Somos Vaquitas de San Antonio, donde la frase Somos Vaquitas de San Antonio se repite constantemente. Por lo tanto, era importante que cada persona que le mostrara esta imagen a los chicos dijera eso. Si decía mariquita, el niño no iba a identificar esto con la canción. Entonces tuvimos que empezar a agregar los textos escritos, no porque los chicos los leyeran, sino para que los adultos les dijeran esas palabras y no otras. El sonido, el ritmo y la repetición de las imágenes nuevas tuvieron un papel primordial. Acá estamos viendo pictogramas del sistema Boardmaker para las acciones escuchar música y tocar. De la manera en que le presentábamos estas imágenes, cuánta duración estaba la imagen a la vista mientras se escuchaba el discurso sonoro correspondiente al mensaje, fue lo que influyó para que los chicos incorporaran ese concepto o no. Para concluir, con comunicación alternativa aumentativa se logró la teleasistencia musicoterapéutica de niños y adolescentes con un gran desafío, con necesidades complejas de comunicación, incluso aquellos que no tenían lenguaje verbal comprensivo ni expresivo. Comprendieron mensajes enviados, incorporaron paulatinamente conceptos, se generaron intercambios comunicativos y muchos incluso pudieron responder también con imágenes digitales. Los resultados se vincularon al acompañamiento de cada familia y acompañante terapéutico, que fueron la columna vertebral de que estos resultados se lograran. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias. Me pueden contactar en mi mail brocuagraciela@psi.uva.ar, en mi Instagram brocuagraciela, brocua se escribe con B larga y con Q, o en mi sitio web.